llamo Josep Puigvert Martí y actualmente estoy en mi profesión, ocupo el cargo de dirección técnica en el área de construcción en Socotec Iberia. Mi profesión se inició prácticamente a los 14 años, cuando yo había terminado el bachillerato elemental en aquella época, y en aquella época pues determiné o encontré la oportunidad de a los 15 o 16 años entrar en un despacho de arquitectura, claro, estaba como delineante, tirando mis primeras rayas y haciendo mis primeros planitos. Llegué, digamos, a delineante proyectista y en los estudios de Ingeniería Técnica Industrial fui entrando en la parte de cálculo de estructuras y, bueno, aquello me gustaba. Acabé Ingeniería Técnica Industrial a los 20 años y entonces dentro del propio gabinete de arquitectura pues iniciamos a hacer el cálculo de estructuras. Bueno, pues también el arquitecto con el que trabajaba me dio unas nociones también de cálculos, de método de Cross y tal de la época, y pues con la reglita de cálculo íbamos haciendo pinitos como se podía de la época con las estructuras de la época. Seguí con la carrera de Ingeniero Industrial Superior, aquí en la Escuela de Barcelona, y también dentro de la rama ya de construcción, rama de estructuras en la Escuela de Ingenieros Industriales. Acabé y entonces en los años 89 exactamente me cansé un poco de tanto cálculo de estructura, de tantas variaciones y de tantos cálculos y recálculos y tal, y encontré la oportunidad de entrar entonces en Secotec, se llamaba, porque yo quería ver estructuras, o sea, ir a la obra y ver estructuras para el control. Y tuve la oportunidad de entrar y con el director de aquella época, el señor Servé Martínez, que fue para mí también un gran maestro en el tema de control, pues he desarrollado durante estos 19 años el tema de control de estructuras. Control de estructuras sobre todo, o control técnico de obra, o asistencias técnicas a obra. Y el técnico cuando sale de la escuela yo creo que le falta quizá esa y tal, ha visto muy poca cosa, aunque tiene la formación y puede desarrollarla, pero ha visto poca cosa en la práctica. Esto fue precisamente uno de los motivos que a mí, por lo que entré en Socotec, porque yo quería ver obras. Y el cálculo es una cosa que, bueno, que te puede gustar mucho y te puedes llegar a desarrollar hasta límites extremos, pero tienes que pisar la obra. No puedes hacer solo números y dibujos y solo números y dibujos, tienes que llegar a pisar la obra. Y claro, es lo que le falta quizá a los técnicos que salen hoy en día y tal. Yo creo que es una muy buena salida para un técnico joven entrar en una empresa de control. Porque no solo si entran en una empresa constructora o en ingeniería, ven un proyecto, ven una obra durante un año o dos, pero en cambio en una empresa de control pues pueden ver 20 obras o vivirlas o saber las cosas que pasan en la obra, que son muy diferentes entre todas las obras y según las circunstancias, y darse cuenta de un poco cómo está todo el ramo. Después de la LOE en el año 2000, con la aplicación de la obligatoriedad, nosotros, claro, recibimos un boom de proyectos muy diferentes, de muy diferentes calidades. Los iniciales, cuando en el boom del año 2000 llegaban proyectos realmente algunos que yo diría impresentables, que si me los presentan a mí yo los hubiera rechazado particularmente, al menos en aquella época. Y hemos visto que todo el mundo ha ido mejorando desde el año 2000. Ha sido geotécnicos también, ha habido muchas y tal, y los proyectos van a poco van adaptándose y han ido mejorando y tal. Pues bueno, la LOE pues en principio fue, creo que es un poco un acierto de regular un poco todo el proceso edificatorio y todos los intervinientes. Un proyecto cuando nos llega, lo primero que tenemos que hacer es visualizarlo. O sea, y dar la primera información en cuanto si va para el seguro o tal. Lo primero que hay que hacer, y eso es nuestra, digamos, metodología, que, bueno, que es la pura lógica, es abrir un proyecto de arquitectura, enterarse de cómo es la obra, de qué plantas tiene, qué secciones, qué tal y cual. Cuando tienes el proyecto en la cabeza metido de arquitectura, con todos sus detalles, y tienes entendido el porqué de las cosas, entonces empiezas con el tema de la estructura. Y empiezas por cimentación. Y a ver, todo lo que sé del proyecto de arquitectura, ahora cómo se ha plasmado en el proyecto de estructura. Empiezas por geotécnico y cimentación. Revisas lo que dice, lees detenidamente lo que dice el geotécnico, con sentido crítico, claro está, con sentido crítico,
por saber si falta o no falta, o las recomendaciones son adecuadas o no adecuadas al tipo de edificio y estructura y a las cargas, porque tenemos que tener en cuenta que los geotécnicos se hacen normalmente antes de hacer el edificio, y el geólogo no ha tenido la visión completa de toda la estructura y de todo el edificio, y entonces eso es lo que tenemos que contrastar. Luego seguimos con los planos de estructura, y sobre todo vamos a ver los puntos singulares, los puntos de riesgo, lo que nosotros llamamos riesgos de prevención prioritaria, y los puntos sensibles. Riesgos de prevención prioritaria son aquellas situaciones o elementos constructivos o detalles que sabemos que acostumbran a dar patologías. En la metodología de Socotec Francia hay una recopilación muy fuerte de todos estos puntos de prevención prioritaria, que son acumulación de bases de datos de patologías y de siniestros que han ido ocurriendo, y ellos te dan un poco las características y lo que se tiene que hacer en cada caso. Yo siempre he dicho que, claro, hay que estar acostumbrado a revisar planos y a ver muchos planos diferentes, que lo primero algo que te tiene que llamar la atención es la vista. Si por la vista alguna cosa no te entra, pues tienes que estar acostumbrado. Quizá la ventaja es haber dibujado antes y haber dibujado a escala y tal. Para mí, un primer cálculo siempre había consistido en hacer un dibujo a escala. Si me entraba por la vista, entonces hacía el cálculo. Evidentemente que el asegurador tiene por ahí una pregunta en los primeros informes que pregunta referencias de los intervinientes en la construcción. Bueno, pues si tienes referencias, pues las pones. Normalmente con los técnicos que trabajamos, son gente que siempre nos hemos ido entendiendo y tal, y pues no hay que poner referencias, digamos, y tal. En todo caso, siempre podemos llegar a soluciones y consensuar soluciones. Y eso es tal. Pero el asegurador sí penaliza el edificio. Penaliza el edificio que si hay situaciones que ellos llaman agravantes, pues, o lo que ellos llaman, digamos, un poco alto, reservas técnicas, que yo siempre le he dicho, hombre, reservas, primero se debería decir que son incidencias de obra. Que incidencias, que todos en obra pasan muchas cosas que son incidencias. No le digas a la primera palabra reserva, deja la reserva cuando no se arreglan las cosas o no se justifican. Pero bueno, esto es, el mundo del seguro tiene su propia argot y lo utilizan. Cualquier defecto y tal es un siniestro. Bueno, si nosotros pensamos a veces siniestro cuando se cae algo, pues no. Cuando vi el paquete que representaba el código técnico, pensé, eso yo no me lo trago, solito. Y entonces me busqué alguien que me lo explique. Yo siempre he preferido ir de alumno, y así siempre oyes cosas por aquí y por ahí. Que me lo expliquen, prefiero siempre. Y entonces, pues bueno, encontré vuestro posgrado. Me interesó, primero porque conocía a los ponentes, conocía que son gente experimentada, profesionales experimentados en el ramo, y luego que pues, el tema de ejemplos prácticos de cálculo. Porque yo ya vi que el código técnico, si aquí no me ponen un ejemplo, yo aquí me puedo liar y tal. Y este creo que ha sido un acierto en este curso, porque realmente se ha dado con un nivel suficiente, y creo que tiene una calidad-precio suficientemente buena como para que cualquier mundo pueda hacerlo. Ha sido muy interesante para mí, porque realmente recuerdas muchas cosas que el día a día te va dejando muchas cosas paradas y tal, y bueno, sí, pero hay que recordar, y que no solo recordar, y ahora con el cambio pues mejora. El primer día o segundo, pues bueno y tal, pero luego ya desde el primer bloque ningún problema, ya eso yo encontré fácil, entrada muy fácil, eso y tal. En un día o dos, en el primer bloque ya vi totalmente cómo iba la cosa y ya está.